El Señor esté con ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En cierta ocasión llamó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago y subió con ellos al monte a orar. Y mientras estaba orando, el aspecto de sus rostros fue transfigurado y su vestidura quedó blanca y deslumbrante. De pronto, dos personajes empezaron a hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron rodeados de gloria y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a cumplirse en Jerusalén. Y aunque Pedro y sus dos compañeros estaban con mucho sueño, pudieron mantenerse despiertos y vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Y cuando ya estaban estos para irse, le dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía lo que decía. Todavía estaba él hablando cuando apareció una nube que se posó sobre ellos, y al quedar envueltos en la nube, se llenaron de temor. Entonces se oyó una voz que salía de la nube y decía: Este es mi Hijo elegido, escúchenlo. Y cuando dejó de oírse la voz, quedó Jesús solo. Ellos guardaron silencio y de momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. A veces, al leer un texto solamente y no mirar su contexto, entonces sigue lo siguiente. El texto que se saca de su contexto se convierte en un pretexto. Y posiblemente algunos hermanos nuestros, esperados, como suelo llamarlos, no han mirado el conjunto de la Biblia y solamente se han quedado con una imagen que el libro del Deuteronomio proyecta en relación con la cruz. Porque en el Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, se dice: maldito el que cuelga de un madero. Y a partir de esa imagen, entonces dicen que persignarse está mal, que llevar la cruz es maldición, etcétera, etcétera. Pero me parece que entonces no han dado el paso al Nuevo Testamento, porque nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Aceptamos como palabra de Dios también el Antiguo Testamento, pero reconocemos que la revelación es todo un proceso hasta llegar al culmen que es Jesús el Señor. Y por eso para nosotros apreciamos, tenemos en gran estima el Nuevo Testamento. De esta manera, entonces podemos tener en cuenta lo que el apóstol Pablo nos habla en relación a la cruz. Dice Pablo a la carta a Filipo: hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense bien en los que viven según el modelo que tienen en nosotros. Pablo se ha colocado como ejemplo y modelo para la comunidad, pero ese colocarse como modelo y ejemplo no es una soberbia de parte de él. Pablo reconoce que tiene que hacer exigencias para presentarse como modelo de pastor. Ya de esta manera también el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 15, en el capítulo 5, nos habla de presentarse como modelo del pastor. Y eso está haciendo como modelo, del rebaño. Y eso está haciendo hoy Pablo. Más adelante, Pablo dice:
Ya se lo había dicho yo muchas veces a ustedes y ahora se lo repito con lágrima en los ojos. ¿Qué significa eso? Que Pablo está triste. Y Pablo está triste precisamente porque ve en algunos miembros de la comunidad un comportamiento extraño a lo que él ha predicado. Y posiblemente si Pablo estuviera hoy en nuestros días, Pablo nos diría de esta manera: no vivan un cristianismo light. Ahora la tendencia es a vivir todo light. Inclusive nuestra fe parece ser que está tendiendo también hacia allá. Vivir un cristianismo light, sin exigencias, sin fatigas, e inclusive hacemos un Dios de bolsillo, a mi manera, a mi medida, sabiendo que no es Dios para algunos el que coloca las exigencias, sino que parece ser que fuéramos nosotros los que le colocamos las exigencias a Dios. Pablo está preocupado y con lágrimas en los ojos lo dice. Entonces aquí encontramos una versión distinta a la que en el libro del Deuteronomio se nos presentaba, porque aquí Pablo ve un asunto positivo en relación de la cruz, porque dice: hay muchos que se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo ve la cruz como positiva, no la ve como negativa y como maldición. Ya también en la carta a los Gálatas lo había presentado. Dice: Él, Dios, en su Hijo Jesús, se hizo maldición para rescatarnos de la maldición. Y de esta manera lo que era maldición, Él lo ha convertido en bendición. Pero invita precisamente a no vivir como enemigos de la cruz de Cristo, es decir, a no vivir un cristianismo light. Repito, un cristianismo que no nos exija nada, sino que se acomode a mi medida, y no que yo deba acomodarme a la medida del Evangelio. Esto les pasa a uno como lo que se presentaba en el mío. Un señor que se enojaba porque el bus no se movía y decía: es que voy a llegar tarde. Y le dice otro: pues si quiere llegar temprano, madrugue. Uno quiere llegar temprano al lugar sin madrugar. Uno quiere ganar el semestre sin estudiar y estar los fines de semana en Juanchito. Así la cosa no funciona. La cosa no funciona. Uno quiere estar precisamente jugando el partido, pero no quiere entrenar. La cosa no funciona así. No podemos pensar entonces en un cristianismo light. La exigencia viene de acuerdo a la meta a la que tiendo. Y toda exigencia trae grandes premios. Los grandes hombres no se han hecho sino a partir de exigencias en los cuales ellos han tomado conciencia. Y esto es lo que se llama la cruz. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Y la vida no puede ser de esa manera. Toda la vida tiene exigencia y tiene fatigas. Yo no puedo darle la vuelta a los problemas. Tengo que asumirlos, tengo que enfrentarlos. Y en la medida en que los asuma y los enfrente, voy a crecer y voy a madurar. Porque la vida siempre trae fatigas. El hecho de que tenga que ir de aquí a la esquina me implica un caminar, que implica una fatiga. Pero la fatiga viene recompensada precisamente porque llego al lugar que he deseado. No podemos conformar la vida de otra manera. Hacerlo de otra manera sería engañarnos, y Dios jamás quiere engañarnos. Por eso Jesús ha dicho claramente: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. De esta manera nos introducimos al Evangelio y me detengo un poco en él.
Dice el texto que en cierta ocasión llamó Jesús a unos personajes. ¿Quiénes? Pedro, Santiago y Juan. Los llamó. ¿Los llamó? ¿A qué? ¿A dónde los llamó? Los llamó para que subieran ¿a dónde? Al monte. El monte ya es muy conocido. En la literatura bíblica el monte es signo de la presencia de Dios. Allá subía Moisés cuando quería encontrarse con Dios. Allá iba Elías cuando quería encontrarse también con Dios. Por tanto, el monte es signo de la presencia de Dios. Jesús sube a la montaña a encontrarse con Dios. El Evangelio de Lucas es muy interesante porque nos presenta por todas partes a Jesús en intimidad con su Padre, orando. Jesús, que es Dios también, ora con su Padre. Jesús desea siempre estar en intimidad con su Padre, orando. Y entonces esto me lanza a mí la pregunta: si Jesús, que oraba tanto con su Padre y que necesitaba estar en intimidad con Él, yo, que soy barro, como lo cantábamos al inicio de la canción, hombre de barro soy, ¿cuánto tiempo le dedico para estar en oración con Jesús? ¿Ven? Y yo por eso en ocasiones digo, hagamos un balance. Miremos cuánto tiempo le dedicamos a otras cosas y cuánto le dedicamos a Dios. ¿Cuánto tiempo estamos en intimidad con Él? Muchas veces nos trasnochamos en el famoso WhatsApp. ¿Y cuántas veces nos trasnochamos leyendo la palabra de Dios? ¿Ven? Jesús le dedica tiempo le dedica. Y pienso yo en los jóvenes, y ya desde niños, desde los 8 años ya le dan o menos, ya le dan un celular para que esté whatsappeando. Claro, papá o mamá desean que se distraiga y que ahí se mantengan tranquilos, pero ¿esto le ayuda o realmente es la palabra la que le ayuda? Por allá Timoteo, en la primera carta a Timoteo capítulo 3 dice, ¿para qué es útil la palabra de Dios? La palabra de Dios es útil para corregir, para arguir, para indicar, etcétera, etcétera. Es interesante. Es interesante, miren Jesús cuánto tiempo dedica para orar. Y entonces mientras estaba orando, interesante esto, ¿qué le pasó a Jesús? Mientras estaba orando, ¿qué le pasó? Fue transfigurado. Fue transfigurado. En el ambiente de la oración, es que miren, cuando uno entra en la relación íntima con Dios, es precisamente para ser transfigurado. Si yo entro en oración, es para eso. Jesús entra en intimidad en oración. Y la oración no consiste en decirle muchas cosas a Dios. Jesús en esta semana pasada, leyendo el Evangelio de Mateo, nos decía, cuando oren no empleen muchas palabras. No sean como los paganos que creen que por hablar mucho Dios los va a escuchar. Dios sabe lo que ustedes necesitan. Y entonces la pregunta, ¿y entonces para qué uno ora? Uno ora para disponerse a descubrir lo que Dios le está pidiendo y llevarlo a cabo. Para eso ora. Y Jesús entra en la intimidad con su Padre para descubrir propiamente qué es lo que su Padre quiere para él. Y dice el texto que mientras estaba orando el aspecto de su rostro fue transfigurado. Y luego se encontró con 2 personajes. ¿Quiénes? Moisés y Elías. Antes Moisés subía a la montaña para recibir instrucciones de Dios. Elías subía al monte Horeb para recibir también instrucciones de Dios. Y entonces, no es que Jesús suba para recibir instrucciones de Moisés y de Elías, no. Jesús sube precisamente para encontrarse con ellos y para poder de manera clara mirar cuál es el proyecto de Dios para su vida. Cuando un judío miraba a Moisés y Elías, a Moisés lo relacionaba con la ley. Cuando miraba a Elías lo relacionaba con los profetas. Por tanto, decir ley y profetas es para hacer referencia al Antiguo Testamento.
Ahí está Moisés y Elías, la ley y los profetas. Jesús entra, y es decir, Jesús lleva a plenitud lo que el Padre ha presentado allí en la ley y los profetas. Él lleva a cabo su misión. En Jesús se da cumplimiento a la misión trazada por el Padre Dios. Él la lleva a cabo su proyecto. Nos dice el texto que de pronto dos personajes empezaron a hablar con él. ¿Y de qué hablaban precisamente? Hablaban de la partida de Jesús de este mundo que iba a cumplirse en Jerusalén. Jesús lleva a cabo ese proyecto que ya en las Escrituras está. Porque ya se nos había presentado y va a ser parte del credo cuando diga que Jesús fue muerto según las Escrituras. A eso se refiere. Y luego de que Jesús lleva a cabo ese proyecto del Padre, dice el texto que Pedro le dijo: oiga, Señor, aquí se está bien. Oiga, esto de aquí está bueno, Señor. Vamos a hacer entonces 3 chozas. Una para usted, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué era lo que pasaba con Pedro? ¿Cuál era la situación? Pedro sabía lo que iba a pasar después de que bajaran. Y Pedro dice: no, no, Señor. Mejor quedémonos aquí. Cuando uno a los problemas le da la espalda y se va por otro lado, el problema sigue allí. Por eso, en la vida de pareja, cuando no se saben solucionar los problemas, cada uno va guardando y guardando y guardando, hasta que llega un momento y pasa como la pitadora. No solamente sale el pito, sino el caucho, los frijoles, la tapa y todas esas cosas haciendo daño. ¿Ven? Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Hay que asumir, hay que afrontar, hay que superar los problemas. Y los problemas no se superan callándose o guardando silencio. Es enfrentándolos. Jesús nos ha enseñado que se llega a la gloria de la resurrección no sin pasar por asumir la cruz. Hay circunstancias adversas. La vida no es de color rosa. Hay dificultades. Y cada uno tiene sus dificultades. Pero si no las asume, si en la vida de pareja yo no aprendo a enfrentar la problemática que está pasando con mi esposo o con mi esposa, entonces ¿cuál es la solución? Sepárese. Pero no es lo querido por Dios. Es lo querido por su soberbia o su orgullo o su egoísmo. Porque el proyecto de Dios para ustedes dos es que vivan como esposos y sean imagen de la relación que existe entre Dios y su pueblo. Ese es el querer de Dios. Pero si no lo asumo, ¿cómo voy a continuar? Pero recordemos, y eso es lo que pasa también en la vida familiar con los hijos. Papá que guarda silencio y no le dice nada a su hijo que perratea su vida, y entonces papá sufre y su hijo también, y de esa manera no se soluciona nada. No se soluciona nada. Necesitamos entonces saber asumir. Es necesario bajar del monte Tabor para vivir la realidad y afrontarla. Jesús no niega afrontar esa situación. La asume, y la asume con berraquera, pero la asume desde la perspectiva de Dios, porque Él comprende que su Padre lo acompañará. Cuando nosotros pretendemos solucionar las cosas a nuestra manera, terminamos hiriendo a los demás. Porque terminamos, usted váyase, yo también me voy. Pero si la solucionamos a la manera de Dios, venga, hablemos. Yo me equivoqué, usted también se equivocó, corrijámonos, comprometámonos a hacer algo mejor. Y seguro que las cosas avanzan. Seguro que sí, seguro que sí. Estaba todavía él hablando
cuando apareció una nube que se posó sobre ellos. La nube en la Biblia es signo de la presencia también de Dios. Es decir, Dios los cubre. Dios los cubre para saber asumir la situación que van a enfrentar después. Esto significa que con Dios las cosas se pueden solucionar. Después, dice el texto, se oyó una voz que salía de la nube. ¿Y qué decía esa voz salida de la nube? 2 veces el Padre Celestial ha hablado en los textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y 2 veces es para decirnos quién es su Hijo y qué hay que hacer con Él. Y nos dice en primer lugar que Él es el Hijo amado. Este es mi Hijo, el elegido. ¿Y qué nos pide en relación con Él? Escúchenlo. Escúchenlo. Decíamos al inicio que el cerrar el corazón a Jesús nos desfigura. El escucharlo de manera asidua, constante, nos va a transfigurar. Más aún, nos configura. La palabra escuchada con asiduidad y obedientes a ella nos configura. Por eso cuando alguna persona me dice, padre, es que yo ya me convertí porque yo fumaba y ya no fumo. Padre, yo tomaba y ya no tomo. No, eso no es conversión. Porque usted puede dejar de fumar, puede dejar de tomar, pero todavía en su corazón guarda odio y resentimiento. Piensa solamente en usted, no es capaz de hacer proyectos para los demás. Eso no es conversión. Conversión es cuando yo voy configurando mi vida con Jesús, a quien el Padre me presenta como modelo. Y entonces configurar mi vida con Jesús significa aprender a servir en vez de buscar aprovecharme de los demás. Aprender a tener la capacidad de salir de mí mismo. Aprender a dejar mis sentimientos y obrar de acuerdo a los sentimientos de Jesús. Eso sí me va diciendo que voy en un camino de conversión. Eso sí, porque voy configurando mi vida como Jesús hasta tal punto de que sea capaz de entregar mi vida por Él. Porque Él ya me lo había dicho, el que conserve su vida, ¿qué le pasa? La pierde, pero el que la entrega por mí, la gana. Eso significa configurar la vida con Él. Eso es lo que significa, y eso es lo que significa un camino de conversión. ¿Ven? Y sobre todo en la vida de pareja, sobre todo la pareja joven necesita aprender a mirar hacia la misma dirección. Yo los primeros años de la vida matrimonial los llamo la etapa de la decantación y de los terremotos, porque salimos de nuestra manera egoísta de pensar, pienso solamente en mí, en mi gusto, en mis provechos, en lo que me conviene, pero soy capaz de pensar en lo que le conviene a la otra persona, en lo que le sirve a ella. Cuando voy saliendo de esa manera significa que voy configurando mi vida con Jesús, que no busca solamente su provecho y el bien suyo, sino el de los demás. Es eso. A eso estamos llamados nosotros, a configurar en la escucha constante de la palabra que es Jesús, nuestra vida con Él. Y ya para terminar, mirándolo a ustedes y mirando estos pajaritos que a veces nos distraen, pensaba un poco que cómo aprenden estos pajaritos a volar cuando la mamá los lanza. Cuando la mamá lo lanza, y la mamá lo lanza no para que se maten, sino para que aprendan a volar. Y muchas veces en la vida, algunas personas nos tienen que lanzar, no para que nos matemos, sino para que aprendamos a volar. Si ella no los lanza, ellos se van a quedar ahí y no van a aprender a volar. Y luego se van a morir, porque si no aprenden a volar, no van a conseguir alimento. A veces toca ser así en la vida. Y ese lanzar, o que me lancen, es lo que implica la cruz.
y que a veces yo voy a renegar, pero ¿por qué esto? Pero esto, si no estuviera, no crecerías. Es de esa manera como, asumiendo la cruz, llego a la gloria de la resurrección. Amén.